Bueno, ayer dimos esta idea de cómo sería lo de estadísticas de orden. Voy a empezar con la definición hoy directamente. Definición de cómo entendemos las estadísticas de orden y empezar a calcular funciones de densidad y de distribución de estos bichos. Entonces, bueno, lo primero sería la primera estadística de orden. Va a tener esta notación. La primera estadística de orden va a tener la notación x1, pero el uno va a estar entre paréntesis, ¿de acuerdo? Y este va a ser igual al mínimo de todas las variables aleatorias. X1, X2, X3 hasta Xn, ¿de acuerdo? Recuerden que iniciamos esto con una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Entonces lo pondré aquí arriba, sean X1, X2, así hasta Xn. Variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. La primera estadística de orden es el mínimo de las variables. Entonces, lo voy a poner entre paréntesis. Recuerden, cuando ponga entre paréntesis, quiere decir que estoy teniendo el caso en el que las variables resultantes van a estar ordenadas. No quiere decir que estoy ordenando las que están aquí, sino que estoy poniendo cómo serían después de realizarse y ordenarse. La segunda variable aleatoria va a ser la segunda más pequeña. Es difícil definirla a partir de lo que tenemos aquí, pero esencialmente es eso, ¿no? La segunda más pequeña. Entonces, esto es el mínimo del mismo conjunto x1 hasta xn, pero quitando de ese conjunto a quien sea que resulte la variable x1. Ok, la variable que sea que resulte esta de acá es la que vamos a quitar. Eso, pues bueno, ayudará a definir x3, x4 y x5, ya se imaginarán más o menos cómo son, ¿no? El elemento iésimo, el iésimo lugar que vamos a tener aquí es la variable i más pequeña. Y bueno, significará que tomo a todas mis variables, a todo mi conjunto, desde uno hasta n. Y a esta cosa de aquí le voy a restar el conjunto de las anteriores. X1 entre paréntesis, X2 con paréntesis y así hasta llegar a X y menos uno. ¿De acuerdo? Y así me estoy asegurando de quitar todas las anteriores que ya haya considerado para esto. Si seguimos haciendo esto, voy a considerar a todas las variables y la última va a cambiar su forma. La enésima estadística de orden en realidad es el máximo de las variables aleatorias. Ok, así hasta xn, ¿vale? Esto de acá, como ya les digo, es justamente lo que se conoce como las estadísticas de orden de esas variables aleatorias x y que tenemos ahí. A veces vamos a considerar que las estadísticas de orden son respecto a las variables o respecto a la distribución. Por ejemplo, podríamos decir que son las estadísticas de orden de la distribución exponencial o de la distribución normal o de una distribución Bernoulli. Depende de cuál sea la distribución de todas las variables que están acá. Recuerden que son idénticamente distribuidas. Entonces, algo que van a tener es que todas ellas tienen, evidentemente, la misma distribución. ¿Vale? Entonces le voy a poner el nombre acá de este lado. Entonces, dada esa definición, el vector que tiene x1, x2 y así hasta xn se llama, son las estadísticas de orden de pues el vector original, ¿no? El vector que era x1, x2, estos ya sin paréntesis, los que definí originalmente. Hasta acá. Eso.
¿vale? Y recuerden, el nombre es eso, estadísticas de orden. A cada una pues le puedo dar su nombre considerando donde se encuentra primer, segunda, tercera, cuarta estadística de orden, enésima estadística de orden, ¿vale? En ese sentido, pues bueno, son la estadística de orden correspondiente a su lugar en la misma escala. Ahora, cumplen algunas cosas. Estas variables sí están ordenadas. X1 va a ser menor o igual que X2, va a ser menor o igual que X3, va a ser menor o igual que X4 y esta al final va a ser menor o igual que la enésima estadística de orden. ¿Ok? Y otra cosa interesante, no son independientes y tampoco son idénticamente distribuidas, ¿vale? Entonces, no son independientes y no son idénticamente distribuidas. La de independencia creo que queda muy claro, ¿no? Porque, pues al tener un orden, no pueden ser independientes, porque si X1 vale, no lo sé, 8, X2 al menos debe valer 8, tal vez va a valer 9, tal vez 10 o lo que sea. Y eso forza a que XN de acá, pues sea algo mayor a estos números. Entonces no pueden ser independientes porque una vez que tengo la realización de alguna de ellas, va a estar limitando los posibles valores de las otras, justo por el orden que tienen. Em, y no son idénticamente distribuidas por lo que platicábamos ayer. Si yo lanzo 100 veces un dado, ajá, la primera estadística de orden, estoy casi seguro de que va a ser un uno. Quizá en otro caso sea un 2, ¿no? Pero bueno, esto es seguro. Alguna de estas dos me va a terminar dando. Y en estadística de orden número 100 pues seguramente va a ser un 6. Difícilmente va a ser otra cosa. Puede que llegue a ser un 5 si acaso, ¿no? Pero no hay más opciones, ¿vale? O 6 o 5 4 en un caso con una probabilidad extremadamente pequeña, y pues por eso pues no tienen la misma distribución. No es lo mismo el mínimo que el máximo o que uno, por ahí intermedio, ¿vale? Entonces, pues bueno, esa es la definición. La idea simplemente es, se realizan, las ordeno y las variables que queden ahí adentro son las que voy a considerar. Ahora vamos a calcular varias funciones de densidad de aquí. Vamos a calcular las densidades. Particularmente los dos extremos son algo que ya hicimos nosotros y que es más o menos sencillo. Entonces voy a empezar con ellos. Los dos extremos ya los trabajamos anteriormente. Por ejemplo, la función de distribución de x1 evaluado en algún punto x. Esto es lo mismo que la probabilidad de que el mínimo de las variables sea menor o igual que una x de acá. ¿No? Y recuerden lo que les dije ayer, el mínimo acotado por arriba no sirve de nada. Si yo llego con los exámenes de 60 personas y les digo, oigan, el mínimo de ustedes, la persona que sacó la calificación más baja de todos los 60 fue menor que 3. Ajá. Esto no da información directa de ninguna de las personas de la clase. De todas maneras, alguien cualquiera, una persona del curso, podría obtener una calificación de 1 y esto se sigue cumpliendo. O podría obtener una calificación de 10 y esto se sigue cumpliendo. Entonces, acotar por arriba al mínimo no nos da información de la muestra. Tengo que acotarlo por abajo, como hicimos ayer. Entonces, esto es igual a 1 menos la probabilidad de que x1 sea mayor que x, ¿no? Mayor estricto que x. Esa información sí nos dice algo sobre la muestra. Y es que si hacemos eso, pues yo sé que toda la muestra va a estar acotada por abajo con esa cantidad. Si yo les digo, la persona que tiene la menor calificación del grupo sacó más de 5, si yo les digo el mínimo de todos fue mayor a 5, entonces tú sabes forzosamente que tu examen fue mayor a 5.
¿sí? No importa si eres el mínimo o no, a ti ya te pasó esto porque el mínimo ya lo logró, ¿no? Entonces todos lograron ser mayores a 5. Y si todos son mayores a 5, el mínimo es mayor a 5. Esto requeriría que todos lo fueran. Pero entonces, acá lo que obtendría yo es que esta probabilidad es lo mismo que uno menos la probabilidad de que todos los elementos de la muestra superen a X. Eso sería X1 mayor que X, X2 mayor que X y así sucesivamente hasta XN mayor que X. Ahora, aquí voy a aplicar las condiciones de que son independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, utilizando eso, primero la independencia, esto será uno menos la probabilidad de que X1 sea mayor que X. Y eso multiplicado por la probabilidad de que X2 sea mayor que X. Y sigo multiplicando hasta llegar al último valor, ¿no? XN mayor que X minúscula. Y luego todas esas probabilidades que tengo escritas ahí, en realidad son lo mismo que 1 menos la función de distribución. O de hecho, podría darme cuenta de que todas esas probabilidades que están ahí, de hecho, tendrían... Disculpen, ya todo en orden, ahí está. Esas probabilidades que están ahí tendrían que ser exactamente la misma, ¿no? Todas estas tendrían que ser la misma probabilidad porque son iguales en distribución. Entonces, ya sea que aquí diga que todas estas son lo mismo o cambiarlo a la función de distribución como uno menos la función de distribución común de todas ellas, valuado en X, multiplicándose n veces, ¿no? Y ya, eso es todo, ahí terminamos. Acuérdense que la vez pasada, en el caso de dos variables, esto me había quedado con un cuadrado aquí. Ahora, hoy aquí, esto me va a quedar con esto a la n, ¿sí? Este, Nomás recuerden que, lo pongo acá, ya que la probabilidad de que xy sea mayor que x es igual a uno menos f de x y esto es para todas las i's del conjunto, ¿no? Porque son idénticamente distribuidas. Entonces, una vez más, este paso aquí es por la independencia de las variables y este paso de acá es porque son idénticamente distribuidas, iguales en distribución. Entonces, así aplicamos esto y puedo poner un par de conclusiones de este lado. La primera conclusión, poner esto en verde, sí, creo que no, mejor en rojo. La primera conclusión es la forma de la función de distribución. La función de distribución del mínimo de las variables de x1 entre paréntesis de la primera estadística de orden, pues tendrá que ser uno menos f de x. ¿Ok? Y recuerden, esa f que está aquí adentro es la función de densidad que todos tienen en común. Y si yo saco la derivada de esto, para obtener la función de densidad de la primera estadística de orden, valuado en x, va a ser, este uno se va a ir, ¿no? Luego al derivar esto, voy a bajar la n y poner aquí n-1 y multiplicar por la derivada de lo de adentro, que va a tener este menos que está acá, y la función de densidad. Entonces voy a cancelar los menos. A fin de cuentas, esto me tendría que quedar n veces uno menos f de x elevado a la n-1 y multiplicado por f de x. ¿Vale? Quiero que noten que en realidad en todos estos casos, en ambos casos se comprueban las fórmulas que obtuvimos antes, ¿vale? Las fórmulas que obtuvimos para el caso de dos variables se están confirmando aquí en estas dos fórmulas que acabamos de obtener. Ok, entonces listo, pues ya quedó. Esa es la función de densidad y función de distribución del mínimo.
En particular, pues bueno, esta que es la función de densidad era la que nos interesaba, ¿no? Insisto, pueden corroborar con las notas de ayer que esta fórmula es la que obtuvimos para n igual a 2, ¿no? Entonces, si hicimos bien las cosas hoy, hicimos bien las cosas ayer. Ahí está. Ahora, pues bueno, con esta información que terminamos obteniendo ahora, Em, supongo que la idea sería buscar ahora que nosotros lo hiciéramos para el resto de las estadísticas de orden, ¿no? Ahora la idea va a ser eso, justo tratar de conseguirnos hacerlo para la máxima, que también pues va a coincidir con la de ayer, y hacerlo para cualquiera intermedias de las estadísticas de orden y que esto tenga sentido. ¿Ok? Que coincida con lo que debe de ser. Entonces, pues voy a poner ahora a la enésima estadística de orden. La estadística de orden n es el máximo de las variables, ¿no? Entonces, la función de distribución del máximo es la probabilidad de que el máximo de las variables esté acotada por x. Pero recuerden que el máximo acotado por arriba sí me da información de todas las variables. Si el máximo es menor que tanto, pues bueno, todos los elementos de la muestra van a tener que cumplir esa condición, ¿no? Por ejemplo, si llego con sus exámenes y les digo que todas las personas sacaron menos de, bueno, el máximo, perdón, de todos los exámenes fue menor a 8, eso significará que todos son menores a 8, ¿no? El máximo sí me da información de la cota de todos los demás. Entonces, pues bueno, sencillamente aquí no hay que transformar esto, simplemente tendríamos que esto va a ser igual a la probabilidad de que x1 sea menor o igual que x, x2 sea menor o igual que x y así sucesivamente hasta llegar a xn menor o igual que x. ¿Vale? Y esto lo voy a volver a partir. Voy a usar la independencia para partirlo en n cosas y luego decir que todas estas probabilidades que están aquí son la misma porque son idénticamente distribuidas. Y bueno, no hace falta mucha imaginación para darse cuenta que esto va a ser la función de distribución elevado a la n, ¿no? Entonces lo parto por este hasta llegar al máximo. Todos son en la misma cantidad, la misma probabilidad, que es de hecho la función de distribución que tienen en común, ¿no? Y ya quedó. Y bueno, voy a poner la conclusión de eso acá. Y es que la función de distribución del máximo de n variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas, es de hecho la función de distribución en común elevado a la n, ¿sí? Y bueno, por lo tanto, haciendo el cálculo nuevamente de la derivada de esto, esta derivada, como pueden ver, queda más sencilla, ¿no? La enésima estadística de orden tiene función de densidad que va a ser sencillamente n veces la función de distribución elevado a la n menos 1 y multiplicado por la f minúscula. Sí, quiero que también noten que estas dos cosas son iguales en las fórmulas, la máxima y la mínima. Lo único que cambia es lo que está elevado a la n-1. En el caso del mínimo, lo que está elevado a la n-1 es la supervivencia, 1 menos f de x. Y en el caso del máximo, lo que está elevado a la n-1 potencia es, de hecho, la función de distribución original, ¿no? Ahí está la función de densidad del mínimo y del máximo. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Esto es lo mismo que hice en la clase de ayer, solamente lo estoy replicando para n variables, ¿no? Entonces, tal vez por eso incluso lo vi un poquito rápido, pero bueno, ya está el resultado. Ahora, bueno, cualquier duda, recuerden, pueden interrumpir o echen la duda ahí al chat, como a ustedes les quede más cómodo, ¿vale? Ok, entonces, pues bueno, la última, el último punto que quiero llegar aquí es el de cualquiera de las intermedias. Ajá. Lo que quiero llegar a ver es cómo se ve
la función de distribución o la función de densidad de cualquiera de las intermedias, ¿no? Ahora, para la iésima estadística de orden, para la estadística de orden I, esto sería X, Y, entre paréntesis, tenemos el siguiente resultado. ¿Ok? Entonces, para la estadística de orden iésima, tendremos el siguiente resultado. Lo voy a escribir como una especie de lema, porque en realidad, pues, generaliza totalmente esto, ¿no? Entonces, debería darnos el caso, mínimo y máximo, el cálculo de la iésima, ¿no? Porque la iésima debe cubrir cualquiera de las posibilidades. Entonces, la función de distribución de la iésima estadística de orden, esto valuado en X, va a quedar como la suma desde J igual a I hasta N de las combinaciones de N en J, esto multiplicado por la F común de todas las variables, elevado a la I y multiplicado por uno menos la F común de todas las variables elevado a la n menos j. Y perdón, aquí en realidad es elevado a la j. ¿Ok? Y además, pues bueno, ya puestos en esto, la función de densidad de las variables, estas de acá, va a ser igual a pues la derivada de lo que tienen ahí. Digo, para no hacer el cuento tan largo, esta derivada queda un poquito fea, pero bueno, es esto, son las combinaciones de n en i. Se va a perder mucho de esa suma, multiplicado esto por i, multiplicado por la función de distribución elevado a esto a la i, por la función de supervivencia, uno menos f de x a la n menos i, y finalmente por la función de densidad, ¿no? La densidad de x valuado nada más aquí en x. Y listo. ¿Ok? Esas son las fórmulas para la función de distribución y función de densidad de las estadísticas de orden de cualquiera de ellas. Ajá. De hecho, si ustedes se pusieran a hacer los experimentos para ver que esto funcione, y checarlo para los casos particulares de acá arriba, checarlo para estos dos casos que tenemos aquí, para el máximo y el mínimo, se darán cuenta de que de hecho funciona para ambos, ¿vale? Para ambos casos esta cosa funciona bien y nos da lo que tiene que darnos en los dos casos, ¿sí? No miente para ninguno de los dos, para ninguno de los dos casos esta fórmula miente, ¿no? Nos da precisamente lo que buscamos. Nada más aquí creo que me equivoqué en algo. Esto es i menos uno. Sí, i menos uno, n menos i. Pongo bien ese exponente. Esto es a la i menos uno. Ok, ahorita les digo cómo recordar un poquito esta fórmula de acá. Digo, hay una forma con análisis de combinaciones en la cual pueden siempre recordar esa segunda fórmula que tienen ahí y, bueno, pues darse ideas si están escribiéndola bien o escribiéndola mal. Primero, voy a hacer la demostración de este teorema, de este lema que acabamos de enunciar, y después les platico cómo pueden recordar siempre al menos la función de densidad. Hay un método en el cual podrían recordarlo siempre y no tener problemas, ¿vale? Bueno, pues vamos a demostrarlo. La prueba es un poco curiosa, no se parece a las demostraciones que vimos ahí arriba. Las del mínimo y el máximo son súper especiales, tienen lo suyo. Esta de acá, este, bueno, sí se parece, la verdad sí, pero va a tener algo muy, muy diferente. Ajá. O sea, la idea es la misma, tratar de acotar a la función de distribución, compararla con las distribuciones originales, pero, pues bueno,
va a haber ligeras diferencias, ¿no? Bueno, entonces, pues vamos a hacer lo siguiente. Am, Primero, definimos, lo primero que hacemos nosotros es definir a las siguientes variables. Voy a definir a la variable, digamos, y sub i de x, ajá, como una variable que me diga si se está cumpliendo, que pasamos o no pasamos el umbral x en cada variable. Es decir, esta variable va a ser igual a 1 si la variable xy es menor o igual que x. ¿Ok? Y va a ser igual a 0 si pasa lo contrario, ¿no? Si xy es de hecho mayor a x. ¿Vale? Esto sería lo mismo que decir que y de x es una indicadora, ¿no? La indicadora sobre el evento en el cual xy es menor o igual que x. ¿Vale? Esa sería su definición. Entonces, una variable que solo toma los valores ceros y uno, por definición, tiene que ser una variable Bernoulli, ¿no? La única forma en que la variable tome los puntos cero y uno, bueno, que su soporte sea cero y uno, es que sea una Bernoulli, o el hecho de que tome esos valores, pues nos lleva forzosamente a ser Bernoulli, ¿no? Ah, con cierto parámetro P. Y pues bueno, podemos saber hasta cuál es el parámetro. El parámetro P, recuerden que es la probabilidad de que la variable tome el valor uno, ¿no? Siempre, para una Bernoulli, su parámetro, la probabilidad de que esto sea igual a uno. Y pues bueno, la probabilidad de que esto sea igual a uno es la probabilidad de este evento o la probabilidad del evento que indica, que es el mismo. Y esto es la probabilidad de que xy sea menor o igual que x. Hasta el momento, aquí solo estoy utilizando las x's normales, ¿sí? Para nada he utilizado las estadísticas de orden. Solamente estoy viendo todas las variables y viendo si pasan o no pasan cierto umbral. Además, como son independientes entre sí, todas estas y's que están acá, estas de acá, son independientes. ¿Ok? Son independientes e idénticamente distribuidas, como acabamos de ver, todas tienen el mismo valor P que no depende de quién es I. ¿Ok? Entonces, pues bueno, con lo que sabemos de este mismo capítulo, la suma de variables aleatorias Bernoulli es una binomial. Si yo defino a la variable y, definimos a una variable global y que sea la suma de todas esas, digamos y1 de x más y2 de x, y así sucesivamente sigo sumando estas variables hasta llegar a yn de x. Esta suma de variables va a tener que ser binomial de parámetros n, p, ¿no? Esto porque sabemos que la suma de Bernoulli da una binomial. Sabemos que sumar Bernoullis independientes da binomial. Ok, eso lo sabemos del inicio del capítulo, del capítulo 3, ¿no? De sumas de variables aleatorias. Entonces, Ujú. sí, ¿alguien iba a preguntar algo? ¿Por qué las Y son independientes? Porque provienen de eventos independientes. El evento en el que x1 es menor que x y el evento en el cual x2 es menor que x son eventos independientes porque la variable x1 es independiente de la variable x2. Entonces, el evento del cual te dice que esto vale 1 es el evento en el cual esto es menor que x y es independiente de que la otra variable, digamos la variable y1, aquí toma el valor uno y eso va a ser independiente de que la otra variable tome el valor uno o no, o tome el valor cero si se quiere. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Vale. Ok, digo, para probarlo, lo único que tendrías que ver es justamente que la probabilidad de que y1 sea igual a uno
y al mismo tiempo y2 sea igual a 1, esto te va a quedar el producto y también con el cero y también con cualquier formato cruzado. Y es porque la probabilidad de que esto pase y esto pase, pues sería la conjunta de estos dos, ¿no? De x2 y x, de x1 y x2. Y eso sí se abre porque las x originales sí son independientes. Podrías ponerlo incluso así, y1 igual a x minúscula y y2, perdón, y1 igual a, no lo sé, otro valor, así, y minúscula y y2 igual a y minúscula, ¿no? Y aquí ya esos pues los puedes ir colocando dependiendo de las x's, que son eventos con los que tiene, y esto sí se abre en el producto de estos dos y por lo tanto son independientes, ¿no? Gracias a que son variables discretas, pues puedes ponerlos iguales. Ok, entonces, pues bueno, ahora sí, voy a tratar de, con esto que acabamos de definir nosotros, asociarlo, todo lo que tenemos, las y's, la suma de las y's, esta binomial, lo voy a asociar a la iésima estadística de orden. Ajá, digo, ya le dimos muchas vueltas a ver cuántas superan cierto umbral y ese es el punto, ¿no? O sea, saber cuántas variables están por debajo de cierto valor. Ajá. Algo que es muy importante para nosotros es que esta variable y de x, y en general sin la y, perdón, esta nos devuelve el número de variables aleatorias x que son menores o iguales que x minúscula, ¿sí? Porque me está diciendo la suma de los ceros y unos cuando unas son menores que la x y no. Entonces, cada variable, digamos, y1 me dice si la x1 lo logró o no. La x2, la y2, si x2 lo logró. Y así sucesivamente, esto es el número de variables aleatorias que son menores que esto. Obviamente, aquí es el número de éxitos en n ensayos. Ahorita estamos considerando al éxito ser menor o igual que la cantidad X minúscula, ¿vale? Y bueno, por lo tanto, pues bueno, eso es lo que lo hace binomial a este asunto. Bueno, por otro lado, vamos a vincular esto a las estadísticas de orden. Si yo les dijera que quisiera ver al evento en el cual la iésima estadística de orden es menor o igual que x minúscula, ¿cómo lo vinculo con esto? Si la iésima estadística de orden es menor que esto, va a pasar lo siguiente. Mm, no tengo una información muy precisa, pero sí voy a tener una cierta cota de información de todas las demás. Imaginen que en esa línea recta de ahí, bueno, quién sabe dónde está el cero, dónde haya más valores, pero bueno, yo voy a poner los valores de las variables x, ¿no? Y aquí digo, ah, mira, ya realicé x1. Y luego se realiza la variable x2 y luego la variable x3. Recuerden que estas no tienen ningún orden, ¿no? Solamente están ocurriendo. Y luego acá estaría la variable, digamos, x4. Y luego por aquí la variable x5 y tal vez acá la variable x6, ¿no? Vamos a dejarlo en 6 valores nada más. Ahora, estas de acá, ya ordenadas, pues este fue el valor de x1 ordenado, este de x2 de la segunda estadística de orden, este de x3, este de acá de x4, este de acá de x5 y este de acá de x6, ¿vale? Ahí están ordenadas las variables. Ahora, yo les doy un cierto valor, digamos, x, que es este de acá, x minúscula. Y yo les pregunto, oye, el evento en el cual x4 fue menor que este valor, ajá, significa que hay 4 variables por debajo. El hecho de que la cuarta estadística de orden sea menor que ese valor significa que al menos 4 variables estaban por debajo. Y ojo con eso de al menos, porque si yo pongo otra x por acá, también se cumple que x4 es menor que esto, pero ahora hay 5 variables por debajo de ese valor. Entonces, mínimo hay 4, no podría haber 3,
porque si pongo el valor x de este lado, aquí ya hay tres variables y x4 no lo cumple, no es mayor. Entonces, no es menor, perdón. Para que x4 sea menor que cualquier valor, solo pasa con todos los valores que están de aquí para allá. Y esos valores todos cumplen que al menos hay cuatro de las variables de este lado. Insisto en que podrían ser 5 o por aquí podría estar la x y serían 6 variables, pero bueno, pueden ser 4, 5, 6 o más. Entonces, el hecho de que x4 sea menor que x minúscula implica que hay al menos cuatro variables menores que x, ¿no? Entonces, si x4 con el paréntesis es menor que x, esto implica, y de hecho es un sí, solo sí, hay al menos cuatro variables menores e iguales que esa x, ¿no? Y ese ejemplo que acabo de mostrarles aquí lo voy a aplicar en el caso general. Si en vez de ser la cuarta estadística de orden es la estadística de orden iésima, entonces eso significaría que esto debe ser igual a que hay al menos y y variables menores o iguales que x, ¿cierto? Entonces, estos dos eventos son iguales. El evento en el cual la iésima estadística de orden es menor que esto y que al menos encontramos y variables menores o iguales que que ese umbral, ¿no? Y esto, pues bueno, sería lo mismo que decir que el número de variables menores o iguales que x, es decir, la variable suma, la y, es al menos y. Puede ser y o puede ser más que eso, ¿no? Lo que estamos obteniendo acá, dejen ponerlo a forma de resumen acá, es que el evento en el cual la iésima estadística de orden es menor que x es un evento equivalente a decir que la variable y es mayor o igual a y. ¿Qué ganamos con esto? Pues que la variable y sí conozco su distribución, es una binomial. Entonces las probabilidades de las y sí las puedo calcular fácilmente. Ya vincular esto, pues bueno, va a ser sencillo, ¿no? Bueno, avísenme si hay alguna duda con esto que acabamos de obtener. Mientras tanto, voy a resaltar esta parte en un recuadro porque es el resultado importante de de estas ideas, ¿no? Vincular a la X con con las Y. ¿Vale? Bueno, cualquier cosa me avisan si tienen algún inconveniente, ¿no? Si no queda claro o lo que sea. Mientras creo que también voy a alargar un poco más esta, porque sirve que pueda hacer otra X, como les decía por acá, y se sigue cumpliendo lo mismo, ¿no? X4 es menor que X, y entonces hay seis variables por debajo, ¿no? Lo único es que el número de variables que queda por debajo tiene que ser mínimo 4. 4, 5 o 6 lo cumplen, y entonces por eso es que tenemos eso, ¿no? Entonces, noten que antes yo decía, bueno, es que si la primera estadística de orden está por debajo, mínimo solo hay por debajo, pues no va a haber más que esta variable, ¿no? Una. Todas las demás quedan pueden quedar por arriba. Entonces, cuando era el máximo, cuando decía x6 está por debajo de esto, entonces todas quedaban por debajo de este asunto. Por eso acotar por arriba es tan difícil con el mínimo, pero bueno, se puede hacer el truco que llegamos a hacer en su momento, ¿no? Bueno, cualquier cosa me dicen. Ya voy a pasar directamente a calcular la función de distribución de esa variable. Entonces voy a dejar este recuadro por acá, que en realidad lo que es un ejemplo, y ese resultado es el importante. Ahora, por lo tanto, la probabilidad de que pase esos eventos, es decir, f de xy, valuado en x minúscula, que es igual a la probabilidad de que la iésima estadística de orden esté por debajo de este punto,
va a ser igual a la probabilidad de que una variable aleatoria binomial sea mayor o igual que i, ¿vale? Y esto, pues ya nada más, pues es escribir qué pasa con la binomial, ¿no? La binomial, pues bueno, sería la probabilidad de que y de x tome el valor, digamos, y, más la probabilidad de que la variable y tome el valor i más uno, más la probabilidad de que tome el valor i más 2, i más 3, i más 4, así hasta llegar al valor n, ¿no? Entonces, que haya una variable menor que x, dos variables, digo, y variables menor que x, y más un variables menor que x, y más 2, y más 3, y más 4, hasta llegar a n variables. Como lo hicimos acá, hay 4, o hay 5, o hay 6, y esas serían todas las posibilidades para que tengamos lo que estamos buscando, ¿no? Eso ya cubriría todo el espectro de posibilidades de em, digamos, de los valores que podrían estar acotando a esto de esta manera, ¿no? Entonces, pues bueno, lo único que nos falta es ver que eso, utilizar la función de densidad de una binomial y ya está. Digo, lo puedo escribir también como la suma desde j igual a i hasta el valor n de la probabilidad de que y de x sea igual a j, ¿no? Y ya nada más es encontrar la función de densidad de la variable binomial. Y bueno, todos se saben la función de densidad de la binomial, ¿no? Esto sería la suma, es de j igual a i hasta n y utilizo la función de densidad binomial, que esto sería las combinaciones de n en j multiplicado por p elevado a la j y eso por uno menos p elevado a la n menos j, ¿no? Y nosotros sabemos quién es esa p. Esa p es el parámetro de la binomial, ¿no? Esa p es el parámetro de la binomial que es justo la f de x que tenemos acá. Entonces sustituyo con ese valor ahí y tendríamos lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, pues bueno, esto va a ser igual a la suma desde j igual a i hasta n de las combinaciones de n en j por la función de distribución común de las variables elevado a la j y luego por uno menos la función de distribución elevado a la n menos j. ¿Ok? Y listo, ya habríamos terminado con eso, ¿no? Eso ya le da, es la misma fórmula que obtuvimos nosotros aquí, en este punto, ¿vale? Ahora, si ustedes lo derivan, eso ya se los dejo para una tarea en casa, saquen la derivada de esto. Este, la derivada va a entrar en la suma, ¿no? Entonces va a quedar la derivada de esto. Esto es constante respecto de x y solo me queda la derivada de estos dos, en realidad de la derivada del producto. Entonces me va a quedar una resta de dos cosas que se va a simplificar y va a cancelar todos los elementos de la suma hasta que nada más quede un único elemento de la derivada que va a ser este de acá. ¿Ok? Entonces, pues les dejo como tarea que hagan eso. Em, la función de densidad de xy elevado en x, calcúlenlo como la derivada respecto de x de la función de distribución que acabamos de calcular nosotros, ¿no? Entonces, les digo, no es mucha bronca porque la derivada entra en la suma. ¿No? Entonces, eso pues ya directamente ya nos los brincamos. Luego, el coeficiente combinatorio es constante, entonces lo puedo también sacar de la derivada. Lo único que tengo que derivar es este producto de dos funciones, ¿no? Con la fórmula de la derivada del producto y ya está. ¿Ok? Y la otra forma que les decía yo que podrían ustedes tener para calcular esto, bueno, déjenme decirles que esto se los dejo como una tarea para que ustedes lo puedan realizar en casa, pero les decía que hay otra forma de llegar a hacerlo, ¿no? Este, piensa en caso discreto, caso
discreto. Entonces, la función de densidad de la yésima estadística de orden valuada acá nos queda como la probabilidad de que la yésima estadística de orden sea exactamente igual a X. Ajá. Entonces, cuando es exactamente igual, cuando es la igualdad exacta, entonces acá tenemos, ¿se acuerdan de esa línea que puse, ¿no? Donde tenía todas las realizaciones acá. Y yo decía, bueno, vamos a suponer que empiezan a ocurrir las variables, ¿no? Por ahí están todas. Ya no sé ni cuál es cuál, pero bueno, dejémoslo así. Tengo un montón de variables. Ajá. Y tengo el evento en el cual la cuarta estadística de orden es igual a esta cantidad. Entonces acá hay tres variables, variables, y de este lado hay la otra cantidad. En total hay siete variables, ¿no? Entonces, las que están, digamos, por arriba, todas las que quedan de este lado serían algo así como 7 menos 4, ¿no? Variables, que es justo 3. Ajá. Entonces, si la iésima estadística de orden toma ese valor, de este lado quedan 3, de este lado quedan 3 y esta variable tomó este valor. ¿De cuántas formas puedo hacer eso? Pues bueno, primero voy a tener que hacer un coeficiente combinatorio para llevarlo a cabo, que son las combinaciones de n en i. Justamente estoy escogiendo i variables para que queden por debajo, ¿no? Y luego voy a escoger cuál de todas las variables es la mínima, que sería, hay i opciones, para esa mínima. Luego, la probabilidad de que esto pase, la probabilidad de que alguna variable tome exactamente ese valor, pues eso es la función de densidad común valuado en X. Probabilidad de que alguna variable tome exactamente ese valor. Luego, la probabilidad de que haya tres variables por debajo. Ajá. Tres variables por debajo, eso sería, pues bueno, la función de distribución elevado al cubo, ¿no? Tres variables, pero bueno, pues eso es lo mismo que i menos uno, ¿no? 4 menos uno. Y luego el resto de las variables están por arriba. Eso sería uno menos f de x elevado a la n menos i. Y listo, ahí está la fórmula, ¿de acuerdo? Solamente con un criterio de análisis de combinaciones, ¿vale? Entonces, acá lo que tendríamos es que una variable es igual a x, alguna de todas. Hay i menos un variables menores, o iguales que x, porque de hecho podrían haber tomado el mismo valor. Y hay n menos i variables, mayores que x, ¿sí? Que son las que están acá, las mayores y las menores de esto. Y el coeficiente combinatorio que tenemos acá, justo con la i, son las formas de acomodar este evento. En el sentido de que, bueno, la mínima fue 4, pero pudo ser alguna otra, pudo ser que esta intercambiara lugar y entonces, pues bueno, las formas de las combinaciones es justo esta cantidad, ¿no? Entonces, para el caso discreto hay un argumento que lo puede, resolver, si ustedes quieren, si les parece, una buena idea, pues se hace de esa forma, ¿no? Si no, pueden utilizar el criterio de la derivada que les digo, les dejo aquí como una tarea, háganlo con la derivada para que vean que de verdad funciona, ¿no? Y en serio, no se angustien tanto por lo que están viendo. La derivada es de hecho bastante sencilla. Ajá. Insisto en que va a quitar todo esto, va a entrar en la suma, va a quitar el coeficiente combinatorio y solo es la derivada del producto de dos funciones. Y derivar el producto de dos funciones pues está fácil, ¿no? Y todo, pues ya vieron cómo se hace, ¿no? Bajan la j, bajan la n menos j y multiplican por la derivada de lo de adentro, que es la f normal. Y bueno, verán cómo eso termina cancelando cosas, ¿sí?
Eso es todo. La siguiente clase, ya no me da mucho tiempo de hacer esto, quisiera ver algunos casos especiales de conjuntas. Entonces yo creo que la siguiente clase veremos algunos casos de variables conjuntas, como por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera la función de densidad conjunta de x1 con xn? Quisiera ver este resultado, a ver qué es igual a esto. También puedo calcular la conjunta de xy con XJ, ¿no? Y esta también se puede saber, o incluso la conjunta de todo el vector de las estadísticas de orden, x1, x2, x3, así hasta llegar a xn. Esta conjunta de n variables también se puede llegar a conocer y no resulta tan imposible de hacer, ¿vale? Entonces, bueno, la siguiente clase hacemos eso. Mañana van a tener ayudantía, pero el jueves que seguramente yo los veré, empezamos con eso, ¿vale? Trabajamos con esas estadísticas de orden. Bueno, entonces, pues bueno, terminamos por hoy. Les subo el video en un rato. Que tengan buen resto de martes y pues bueno, hasta el jueves, chicos.